Pero hemos estado en una serie nueva But we have been in a new series, que se llama Una Esperanza Viva. and it's called A Living Hope. Es acerca del libro de Primero de Pedro. And it is about 1 Peter. Y Pedro está escribiendo de Roma Peter is writing to Rome, a todas las iglesias perseguidas, to all the persecuted churches. porque la iglesia está expandiendo, está creciendo Because grandemente. the church is expanding and it's growing greatly. Hay mucho fruto en la vida de la gente, There's a lot of fruit in the life of the people. mucha gente viniendo a los pies de Cristo, There's a lot of people coming to the feet of Christ. pero aún así But even then, el imperio romano está persiguiendo a los the cristianos. Roman Empire is still persecuting Christians. Por más de 100 años, And for more than 100 years, en esta temporada, in this season, diferentes persecuciones se levantaron en el imperio romano. there were different persecutions that rised up in the Roman Empire. Entonces los cristianos lo están sintiendo fuertemente. The Christians are feeling it strong. Entonces Pedro escribe esta carta para animar a los cristianos. Vimos la semana pasada que Pablo empieza la carta That Paul begins the letter diciendo, ustedes lo aman tanto, saying that ustedes lo aman tanto. They love him so much. you love him so much. Y entonces seguimos en capítulo 2. So we now continue in chapter 2. Y el primer punto que Pedro quiere hacer en esta carta And the first thing that Peter wants to do with this letter es acerca de cómo podemos crecer en amor y gracia en el is Señor. about how we can love and grace in the Lord. Hay una mujer There is a woman que falleció esta semana pasada. that passed away this last week. Se llamaba Henson Levinson Taft. Her name was Jensen Levinson. Taft. Ella creció en Alemania She grew up in Germany, durante la Segunda Guerra Mundial. and this was during World War II. Y esta mujer So this woman era una niña pequeña cuando el partido político de los nazis empezó a levantarse. was a child when the Nazis were coming up. Tenía 6 meses. She was 6 months. Y estaban buscando una fotografía, And they were looking for, I was looking for a picture. los nazis, para demostrar The Nazis were looking for a picture to demonstrate cuál era supuestamente la persona alemán perfecta. what was the perfect German person. Y entonces estaban buscando retratos de niños. So they were looking for children pictures. Y encontraron la foto de esta muchacha. So they found the picture of this lady. Bueno, era un bebé. And at that time she was a baby. Y dijeron, ahí está. And they said, here it is. Mira ese bebé tan lindo. Look at that beautiful baby. Y le dijeron al fotógrafo, So they told the photographer, vamos a tomar esa fotografía let's just take a picture of her. y lo vamos a usar como propaganda en toda Alemania. And then we're going to use this to Propaganda. Por toda Alemania. throughout all Germany. Y entonces, antes de que la familia supiera lo que estaba pasando, So before the family knew what was going on, están llegando a su casa they were receiving. y en los pósters habían fotografías de su bebé. It was posted everywhere about their baby. Y decían, ¿qué hace mi hija, mi bebé en esa And they were fotografía? like, what is my baby doing in that picture? Los papás no habían dado permiso. The parents are not given permission. Y entonces los padres fueron al fotógrafo y dijeron, ¿qué pasó? So the parents went to the photographer and they were like, what's going on? Y dijeron, vino el partido de los nazis And then they said the political party came, the Nazis, y me exigieron una fotografía. and they claimed a picture from me. Y escogieron a tu So hija. they chose your daughter. Y la familia empezó a temblar. So the family began to tremble. Porque supuestamente tenía que ser un bebé perfecto alemán. Because supposedly it was supposed to be a perfect German baby. Pero ¿saben cuál era el problema? But you know what the problem was? Ese bebé no era alemán. That baby was not a German baby. ¿De qué raza se supone piensan que fue esa niña? What race do you think that baby was? Era judía. She was Jewish. Y estaban usando una fotografía de un bebé judía And they were using a Jewish baby photo para su propaganda de supuestamente la raza suprema Alemania. to propagate the supposedly perfect German race.
¿verdad? Para todas las atrocidades que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. with all the atrocities that happened in the World War II. Y esta familia, So these families, sabiendo la verdad, knowing the truth, tuvieron que huir de Alemania. they had to flee from Germany. Fueron después a Francia, So then they went to France después a Inglaterra and then to England. y finalmente llegaron aquí a los Estados And Unidos. finally they came to the United States. Y cuando Goebbels, el gran promotor en Alemania, se dio cuenta, And when the promoter realized what had happened, dice, voy a encontrar a esa familia he was, I'm going to find that family y voy a matarlos. and I'm going to kill them. Entonces se estaban escondiendo So they were hiding toda su vida all their life. y llegaron a los Estados Unidos. So in the United States, Y esta muchacha cuenta la historia this girl tells a story de cómo ella huyó de esa situación. of how she fled from that Y situation. ahora como adulta, And now as an adult, diciendo, yo los tuve que perdonar. she said, I had to forgive. Dios lo usó, God used them. aunque se robaron una fotografía de mí de niña. Even though they stole my picture, Mis papás tuvieron que huir. my parents had to flee. Dios me trajo a este país To this country por un propósito. with a purpose. Y Dios la bendijo mucho. And God blessed her very much. Y ella falleció la semana pasada, So she passed away last week, 91 años. 91 years old. Trabajó mucho en la educación She worked in education en este país. in this country. Pero la ironía de esa historia es increíble, The ¿verdad? irony of this story is incredible, right? Tratando de usar algo para el mal. They try to use something for evil, Y cuando sale la verdad, and when the truth comes out, la vergüenza que sintió el partido político en Alemania en ese the momento. shame that the political party in Germany felt at that moment. La raza que estaban tratando de matar. The race the race that they were trying to kill. Promocionando un niño judía. They were promoting a Jewish kid. Y cuento esta historia And I say this story porque en una forma because in a way, Pedro quiere animar a los cristianos. Peter wants to encourage Christians, Decir, tú no sabes lo que está pasando en este momento. telling them you do not know what's happening at this moment. Pero Dios lo quiere usar para bien. But God wants to use it for good. Tal vez sientes que no tienes control. Maybe you feel like you're not in control. Y ahí vemos capítulo 2 de Primera de And Pedro. then we have chapter 2 of 1 Peter. Si tienen sus notas, If you have your notes, el primer blanco para llenar es este. blank to be filled out. Pablo dice, mata el pecado y anhela la palabra. Paul said, kill sin and crave the word. Mata el pecado y anhela la palabra. Kill the sin and crave the word. Él les ha hablado de cómo son escogidos por He Dios. was telling them how they were chosen by God. Y ahora en capítulo 2 And now in chapter 2, dice, ahora vamos a hablar prácticamente cómo crecer en santidad. he's talking about practically how to grow in holiness. Capítulo 2, versículo 1 dice Chapter esto. 2, verse 1 says, Habiendo pues dejado la maldad y todo engaño, hipocresía y envidia y toda maldecías, desean como niños recién nacidos la leche de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Pues han probado que el Señor es bondadoso. Pablo empieza capítulo 2 so Paul begins chapter 2 diciendo todo lo que saben que son en Cristo Jesús, telling them all that they know that they are in Jesus Christ, aunque se sienten perseguidos even though they are feeling persecuted. y la tentación So the temptation es tener resentimiento, is to be resent, avaricia, to be avaro, bitterness, bitterness, sentir todo cosa contra los enemigos. and to feel anything against the enemies. Pablo dice, maten el pecado en su vida en ese So momento. Paul is saying, kill the sin in your life. Desháganse de la malicia, It's saying, take away the sin, el engaño, hypocrisy, la envidia, envy, la calumnia. and slander. Dicen, quiten esto de tu vida. It's saying, take this away from your life.
Pero hay un problema, ¿verdad? But there's a problem, right? Estos son pecados These are sins del corazón. of the heart. Son cosas que naturalmente hacemos. These are things that naturally we do. Él me hizo algo, He did something to me, yo tengo malicia contra ellos. so I have malice against them. Vivimos en un país corrupto, We live in a corrupted en country, el imperio romano, in the Roman Empire. entonces yo voy a engañar. Then I'm going to be a deceiver. Dicen, tengo que decir una mentira I have to say a lie para proteger mi familia. to protect my family. ¿Qué importa que soy hipócrita? Who cares if I'm a hypocrite? Y crece la envidia. So malice begins to grow, envy. Y Pablo dice, quita todo esto de tu So vida. Paul is saying, rid yourself of all of these. Y cuando nosotros quitamos esto, And when we take these away, cuando eliminas el pecado, when you eliminate sin, tu espíritu anhelará las cosas de Dios. your spirit will long for the things of God. Porque muchos decimos, Because many of us say, voy a quitar estos pecados. I'm going to take this sin away. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida But when the Holy Spirit begins to work in your life, y quitar todos esos pecados del corazón, and He starts taking all these sins away from your heart, tienes que reemplazarlo con you algo. have to replace them with something. Porque deja un vacío. Because it will leave an empty space. Dice, Señor, So you need to say, Lord, quita este coraje de mi corazón. take away this angriness that I have from my heart. Yo no quiero ser así. I don't want to be like that. Quita esta envidia. Take the envy away from Y el me. Espíritu Santo empieza a trabajar en So tu the vida. Holy Spirit begins to work in you. ¿Y sabes lo que empieza a hacer? And you know what He begins to do? Te da un anhelo. He gives you a longing. Y Dios quiere reemplazar esos pecados y esas cosas del corazón con un anhelo por Él. God wants to replace all those things with the long for Him. You long for Him. Y si tú eres cristiano, And if you're a Christian, tienes el Espíritu Santo morando en ti, the Holy Spirit. cuando tú tienes un corazón y dices, Señor, yo no quiero ser igual. When you have a heart that you can tell the Lord, Lord, I don't want to be the same. Sinceramente te estás deshaciendo de estos pecados del corazón. Sincerely, you're taking these things away from your heart. El Espíritu Santo So the Holy Spirit te va a dar un anhelo is going to give you that desire para reemplazar esos to lugares ahora en tu corazón. replace those. Eso es lo que Pablo está diciendo. So that's what Paul is saying. Perdón, Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, So Peter is saying, recuerda, ¿no se acuerdan cuando han probado que Dios es bueno? do you remember when you had tasted that God was good? Prueban y recuerden, prueban y vean que Dios es bueno. So taste and see that God is good. Tal vez han tenido esos momentos Maybe you have had those moments donde dice, yo recuerdo where you say, I remember cuando yo vine a los pies de when Cristo, I came to the feet of Christ. esas temporadas en tu vida espiritual Those seasons in your spiritual life donde tú sentiste que estabas creciendo where mucho, you ¿verdad? felt like you were growing a lot. Y tú dices, Señor, yo quiero sentir eso de nuevo. And then you say, Lord, I want to feel that again. Y el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro está diciendo esto. So the Holy Spirit is saying the same through Peter right here. Han probado y lo han visto. You have tasted and you have seen. Co- Comprométete a las cosas de Dios. So you need to commit yourself to the things of God. Quítate esto del corazón Take away these things from your heart por el poder y la gracia de Dios. by the power and the grace of God. Y recuerden, And remember, es más bueno de lo que puedan recordar. it is better than what you could remember. Ese momento That moment donde tú sentiste ahogado, por decir, por el amor y la gracia de when you Dios. felt like you were choking or you were surrounded by the love of God. Dice, yo quiero sentir eso de And nuevo. you want to feel that again. Pedro, aún hablando a los cristianos perseguidos, So Peter is talking to the persecuted Christians. dicen, pueden y Dios quiere que tengan ese momento otra And vez. he's telling them, he wants them to have that moment again. Y continúa, mira lo que dice, prueba y ven nuestra experiencia pasada personal con la bondad de Dios y nos impulsa nuestro hambre y nuestro anhelo para este día. Piden a Dios que te ayude a probar y ver nuevamente su bondad. Una de las cosas que yo estoy haciendo One of the things that I am doing, es, hay canciones de alabanza, there are praise songs, hay personas, amistades cristianos and there are
friends that are Christians que me ayudan a recordar that will help me to remember la bondad y qué bueno es Dios para the mí. goodness of God, how good He is. Pero en la prisa de la vida, But when you're in a hurry in life, ¿verdad? No hablamos con esas amistades, then sometimes we don't speak with these friends no meditamos en esas cosas. and we don't make comments about these things. Y Dios está diciendo, But God is saying, recuerden, remember, han probado, you have tasted. vean qué bueno es Dios. See how good is God. Eso te va a dar el impulso por el Espíritu de Dios That is going to help you with the Spirit of God para caminar en las cosas de Dios de to nuevo. walk in the things of God. Y yo no sé qué te ha pasado en la vida, So I don't know what happened in your life. qué heridas tú has sentido. What wounds have you had? A veces son los mismos cristianos que se lastiman uno a los otros. Sometimes you hurt one another. Pero ¿saben lo que es verdad también? But do you know what is true as well? Dios va a traer personas increíbles It's going to bring people that are incredible para ministrar, to minister, para aconsejar to give you counsel, y para recordarte que Dios qué bueno and es. to remind you how good is God. Eso es lo que Pedro le dice a los So that's cristianos. what Peter is telling the Christians right there. Pero número 2, Number 2, es muy importante. it is so important. El gran pastor John Owens dijo esto, Pastor John Owen said this. un gran puritano de los tiempos pasados. He was a Puritan the old days. Él dijo, mata el pecado o el pecado estará matándote a ti. He said, kill the sin or the sin will be killing you. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Esto no quiere decir This does not mean que tienes que guardar tu salvación that you need to keep your salvation o que tú lo puedes perder. or that you can lose it. Pero lo que está diciendo What he's saying es que si no matas al pecado en tu vida, is that if you do not kill the sin in your life, vas a tener un cicatriz you're going to have a wound. y no vas a poder anhelar las cosas de You're Dios. going to have a scar and it's to desire the things from God. No, yo no voy a tener la sensibilidad. You're not going to be sensible. Entonces yo quiero matar el pecado en mi vida So I want to kill the sin in my life para que pueda anhelar las cosas de so that Dios. I can desire the things. Número 2. Sé una piedra viva en la casa de Dios. Ahora vemos una transición en este capítulo. Now we see a transition in this chapter. Pedro dice, vive en los caminos del Señor, Peter is saying, live in the ways of the Lord. pero mira la transición que hace But aquí. now see the transition that he makes right here. Versículo 4. Verse 4. Dice, acércanse a él, la piedra viva que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Dice aquí, sean añadidos a una casa espiritual. It is saying here that you are to be added to a spiritual house. ¿Por qué? Why? Dice, Cristo la piedra angular. He's saying Christ is the cornerstone. Él fue la fundación de nuestra vida. He was the foundation of our life. Es el primero resucitado entre los He's muertos. the first that resurrected from the dead. Y como una piedra, y Cristo como la piedra viva. And as a stone that is alive, Si tú conoces a Cristo, if you know Christ, tú eres una piedra viva también. you are also a living stone. En la palabra de Dios It is the word of God. nos da muchas descripciones de la iglesia And the word of God gives a lot of descriptions about the church, acerca de cómo cristianos juntos. about how as being Christians together. Y aquí vemos una imagen hermoso de la iglesia. And it shows us a beautiful image of the church. La iglesia sí es un rebaño. The church is a flock. La iglesia es un hospital para los corazones It's heridos. a hospital for the La iglesia es un base militar para hacer la obra de Dios. The church is a military base for the work of God, Pero también somos una casa. but we are also a house. Y aquí es lo que Pedro está hablando. And this is what Peter is talking about.
Todos somos una parte de la piedra viva. We're all part of that living stone. Cristo es la piedra angular. Christ is the cornerstone. Y nosotros somos parte de la casa de And Dios. we are part of the house of the Lord. Piedras vivas. Living stones. Y Dios nos está construyendo. And God is building us. Pero primero necesitamos conocer más de la piedra angular, Cristo Jesús. First, we need to know more about the cornerstone, which is Jesus Christ. Dice que fue rechazado It says that he was rejected por los líderes de Israel. by the leaders of Israel. Pero Dios lo levantó. But God raised him up. Y en estos capítulos, And in this chapter, estos versículos particularmente, these verses particularly, dicen los que no conocen a Cristo it's saying those that do not know Christ, se están tropezando por decir they are stumbling sobre la piedra angular que es Cristo. against the cornerstone, which is Christ. Cristo está tratando de decir al mundo, Christ is trying to tell the world van a seguir tropezándose en su vida, that they're going to continue to stumble viviendo lejos de mí, in their life because they're going to be living away from me hasta que se den cuenta until you realize que yo soy la piedra angular, that I am the cornerstone. yo Cristo Jesús. Y los quiero levantar And I want to raise y you up, los quiero construir and I want to build you up en la casa de Dios, in the house of the Lord. una casa espiritual. It's a spiritual house. ¿Y saben qué es interesante? And you know what is interesting? Dice que nos está construyendo. It says that he's building us up. Y eso está en el verbo presente. And that is in present tense. Dice, están siendo construidos It says it's being built como en la casa de Dios. in the house of the Lord. Déjame hacerte una Let pregunta. me ask you a question. ¿En qué forma In what way eres parte de la iglesia de Dios? are you part of the church of God? Dices, yo soy cristiano, You pastor. say, I'm a Christian pastor. Yo soy parte de la iglesia I universal. am part of the universal church. Quiere decir de todos los cristianos por todo el mundo. Pero en este capítulo, But in this chapter, Pedro está diciendo, Peter is saying esté construido en una casa de Dios. that you are to be built in a house of God, Diciendo, en una iglesia. in a church. No puede ser un ladrillo aparte. It cannot be a separate brick. Tienes que estar centrado en Cristo You need to be centered in Christ, y ser construido and then you need to be built con otros ladrillos with other bricks en una congregación local in a local congregation que estén levantando a Cristo that they are lifting Jesus up, y juntos como piedras and vivas then together as living stones, somos ejemplo al mundo then we are example to the world de lo que Dios está of construyendo. what God is building. Pero ustedes saben lo que es el problema. But do you know what the problem is? Muchos de nosotros That many of us no queremos ser parte del edificio. don't want to be part of the building. Sí, yo soy cristiano, Yes, I'm a Christian, pero me voy a quedar acá. but I'm going to stay here. Yo veo que ustedes están construyendo la casa de Dios. Tienen equipos, You have equipment, tienen estudios bíblicos, hay líderes, there are leaders, gente en la iglesia sirviendo a la comunidad, people in the church serving community, pero yo solo quiero atender. but I just want to go. Y Pedro está diciendo a los cristianos, And Peter is telling the Christians estén siendo construidos. that they need to be built. Los ha dado Dios dones y talentos God has given them gifts and talents para ser piedras vivas to be living stones del edificio de Dios of the building of God, que se manifiesta en iglesias which locales. is manifested in the local church. Y después hay personas And then there are people que están muy involucrados en la that iglesia, are very involved in the church, pero como menciona Pedro en el libro de Apocalipsis, but as Peter is also saying in the book of Revelation, perdón, es Juan el libro de Oh, Apocalipsis, John, dice, han perdido su primer amor. he said that they have lost their first love. Me están sirviendo mucho, You're serving a lot, aún en la iglesia, even in church, pero se han olvidado de la piedra angular, la piedra viva, Cristo but Jesús. you have forgotten about the cornerstone, which is Jesus Christ. No puedes construir la You casa cannot build the house si te olvidas de la piedra angular. if you forget the cornerstone. Y Pedro dice, estén construidos como edificio vivo en la casa de Dios. So they be built as a living building. Y continúa la palabra diciendo So esto. the word continues. De manera que ustedes que creen
es de su sumo valor, pero para que los que no creen, la piedra que descargaron los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Y la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropezaron siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que nos ha llamado de las que tinieblas a su luz admirable. Esto es uno de los pasajes más hermosos. The most beautiful passages Con el libro de Romanos, with the book of Romans. tal vez no hay un pasaje más claro Maybe there is not such a clear passage acerca de nuestra identidad about our identity. como cristianos. Pedro dice, son linaje escogido. Peter has seen you're a chosen lineage. Dios te ha escogido, God has chosen you. te ha salvado He has saved you. y dice, ahora son real And sacerdocio. he's saying now you're a royal priest. Tenemos que hacer una pausa ahí, We need to stop right here. porque para la gente escuchar esto Because for people to hear this, era radical. it was radical. Ellos siempre They were always tenían que ir al templo having to go to the temple. y los sacerdotes ahí And then the priests right there, hacían todo el they sacrificio. were doing all the sacrifices. Si eran judíos, If they were Jewish, y aún los no judíos también iban al templo. and even those that were not Jewish, they will all have to go to the temple. Pero dice Pablo algo completamente But distinto. Paul is now saying something totally different. Dice, ustedes son real He sacerdocio, says, you are a priesthood, son nación santa. royal priesthood, the holy nation. No solamente Israel es nación santa Not ahora, only pero como el pueblo y como cristianos, the people of God as Christians, ustedes ahora son real sacerdocio, you are a priesthood. son una nación santa. You're a holy nation. ¿Cuántos de nosotros How many of us pensamos de nosotros mismos de esa forma? think about ourselves in that way? La forma que pienses de ti mismo The way that you think about yourself afectará cómo vives en tu misión will como affect cristiano. the way that you live in your mission. Si yo pienso que soy algo dañado, algo que no sirve para nada, If I feel like I am something that is damaged, something that is good for nothing, eso va a afectar la forma que yo trabajo y ministro para Dios. that is going to affect the way that I work and serve God. Pero Pedro quiere decir a estos cristianos, But Peter wants to tell these Christians, mira qué precioso y hermoso son delante de look how Dios. beautiful you are, how precious you are before God. Dice, para llamados de las tinieblas Saying you've been called from the darkness a su luz admirable. to his brilliant light. Y nuestro ministerio y nuestro propósito como And cristianos our ministry and our purpose as Christians es expandir la luz de Cristo is to expand the admirable light of Christ y decir en medio de las in tinieblas. the midst of the. ¿Y cuánto más este día? So how much more today Cuánto hay tanta confusión when there is so much confusion en nuestra cultura, in our culture, en nuestra comunidad. in our community, Y el simple hecho de decir, and the simple act of saying, heme aquí, Señor, here I am, Lord, mándame a mí, send me, úsame. use me. Yo puedo orar por alguien. I could pray for somebody. Yo puedo compartir la palabra de Dios con I can ellos. share the word with somebody Mientras yo vivo más como Cristo, as I live more and more like Christ. la gente lo ve People will see it y dicen, ¿por qué eres and diferente? they will ask, why is it that you're different? Y dices, porque Cristo me ha salvado. And you could say, because Christ has saved. Soy nación santo. I am a holy priest. ¿Quieres saber más? I am. Do you want to know more? Ven conmigo a la iglesia. Come with me to the church. Ven conmigo a mi estudio bíblico. Come with me to the Bible study. Ven conmigo a cosas que puedan ver y probar la gracia y la bondad de Dios. Me so you can see things and taste it. You can taste the grace of God. Proclamen sus excelencias, dice. Proclaim His excellencies. Pero continúa así, Pedro. But then Peter continues like this. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia.
Pablo está diciendo, abracen su nueva identidad. So Peter is saying, embrace your new identity. Ahora tienen la misericordia de Now you're Dios. the mercy of God. Dios, nuestra identidad conduce a nuestra misión. Our identity leads to our mission. Si de veras has abrazado tu nueva identidad, And this is if you have really embraced your identity. va a cambiar tu misión, cómo vives Then cada this día. will change your mission. Pero continúa diciendo, So he continues to say, amados, yo les exhorto como peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales y que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos los calumnian como a malhechadores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Mientras nosotros vivimos en este mundo, so as we live in this world, dice, glorifiquen a Dios como extranjeros en esta it says tierra. that we are to glorify God as exiles in a foreign land. Esto no es nuestra meta final. This is not our goal. This is not the end of the line. Somos extranjeros. We are aliens. Pero como extranjeros, But as aliens, buscamos la bondad y la paz de la comunidad. we are seeking the goodness of the community. Dice, glorifiquen a Dios mientras lo It hacen. says, glorify God as you do it. Pelean contra el pecado. Wage war Y dice, sean de bendición a su comunidad. and be a blessing to your community. Vivan con honra entre los incrédulos, dice Pedro. Live with honor among believers. ¿Por qué? Aye. Porque ese ejemplo Because that example va a glorificar a Dios. is going to glorify God. Y era por esa razón And it was for this reason que muchos en el mundo romano, that many in the Roman world viendo el ejemplo de los cristianos, that were seeing the example of the Christians, estaban viniendo a los pies de Cristo and Jesús. because of that, they were coming to the feet of Christ. Y es nuestro llamado esta mañana. And that is our calling this morning. Y la pregunta que tengo para ti So the question that I have for you es qué cosas tienes que dejar. is what things you need to leave behind. ¿Cuál pecado este año nuevo What sin in this new year de corazón from the heart vas a combatir? you need to, Para dejar espacio and this is just para que el Espíritu te dé un nuevo anhelo para Él. so that the Holy Spirit will give you a new desire for Him. Tal vez es una duda Maybe it's a doubt. y Cristo tiene una respuesta para And ti. Christ has an answer for you. Tal vez es algo que está pasando en tu vida Maybe it is something that is happening in your y life, tienes que confiar en Dios en and este you need to momento. trust God. Pedro dice, pon tu fe en Cristo. So Peter is saying, place your trust in God. Abraza tu nueva identidad Embrace your new identity, y Dios va a transformar tu corazón and God will transform your heart. para dar tu nuevo anhelo. And this is going to be to give you a new desire. Y recuerden, And remember, son linaje escogido, you are a royal priesthood, real sacerdocio, a royal priesthood. nación santa, You are a holy nation. pueblo adquirido. You are a chosen race. Y más que nos comprometemos a Dios, The more that we commit ourselves to God, más somos luz en las tinieblas. then we are light in the darkness. Oren conmigo. Pray with me. Padre Santo, Heavenly Father, ayúdanos help me. pelear contra el pecado Help us to fight against sin y correr con manos abiertas and to run with open arms hacia ti. to you, Tener un nuevo amor por ti, to have a new love for you, recordar nuestra identidad. to remember our identity. Señor, que tú nos has sacado Lord, you have brought us out de la oscuridad from the darkness a tu luz admirable. to your admirable light. Te damos And gracias. we give you thanks. Espíritu Santo, Holy Spirit, usa este pasaje use this passage para ministrar a cada corazón este to día. minister En nombre de Cristo Jesús. the Amén.